que acompañó en diversas oportunidades a nuestro hermano Genaro Bravo en las disertaciones, en el trabajo espiritual, material, y no digamos de su profesión como tal. Es así como tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Otodani León Bolívar, quien nos va a dar el tema "No temas, yo estaré contigo". Así es que, mi estimado doctor, bienvenido nuevamente a casa. Buenas noches a todos. Estoy emocionado de estar de nuevo en la casa. Estaba viendo esa plaqueta que está al lado derecho, la más grande, que ustedes pueden ver ahí, de cómo evidencia cuando en un tiempo atrás el doctor Edwin Bravo y su servidor fundamos dentro de la escuelita la sección educativa y cultural. Hace mucho tiempo, casi los 300 años, diría yo, hace muchísimo tiempo, pero estaba joven, sí, claro, estábamos muy jóvenes. Y aquí hay alguna gente como Rosita y personas más a quienes yo quiero mucho y quienes me recuerdan, no cabe duda, y a quienes yo recuerdo también. El amor a la escuela es bastante, pero bastante grande, y ese amor también lo guardo hacia quien he considerado mi segundo padre en la vida terrenal, a don Genaro Bravo Rabanales. Y voy a empezar esta disertación pidiéndoles un fuerte aplauso para don Genaro Bravo Rabanales. Mi maestro espiritual, al igual que de muchos de ustedes. Y recuerdo cuando entre esos viajes que ha mencionado nuestro hermano, fuimos a Puerto Rico, cabalmente, hace como 290 años, no tanto, hace unos 290 años. Estuvimos en el condado participando de una serie de conferencias importantes, un cónclave científico y espiritual en el cual nos dimos cita de muchos países. Estoy narrando de la actividad en San Juan de Puerto Rico. Y no voy a contar cuando nos fuimos a la playa a bañar, ¿verdad? Eso ya es harina de otro costal. Como ven, los jóvenes también disfrutamos del viaje, no cabe duda. Y ahí recuerdo cuando un grupo de personas me preguntaron: ¿de dónde sos? ¿O dónde eres? ¿No? Yo dije, quien me preguntó era un puertorriqueño, no sé cómo se dirá realmente el patronímico, ¿verdad? El puertorriqueño. El gentilicio sería puertorriqueño. Me preguntó un puertorriqueño: ¿y de dónde eres? Y yo recuerdo que dije: de Guatemala. ¿Guatemala? ¿Y dónde queda Guatemala? Pero como ya había aprendido, o ahí lo aprendí a decir al sur de México, entonces sí ubican a Guatemala, al decir al sur de México. Y que tanta tirria y tanta cuestión fea le tenemos a los mexicanos cuando fue el primer pueblo que nos ayudó en el terremoto del 76. Etcétera, etcétera. Y entonces cuando dije de Guatemala, sur de México, digo: puro chapín. Y empezaron a reírse. Y tú sabrás por qué. Empezaron a reírse a pulmón abierto. Y cuando lo repetí en una segunda ocasión al día siguiente, que por qué se habían reído, entonces me dijeron: porque tú dijiste que sos chapín. Y sí, de veras, puro chapín. Chapín para los puertorriqueños es un pescadito chiquitito y gordito, panzón. Entonces, ¿con qué razón se rieron cuando dije que era puro chapín? Y sí, habemos aquí puros chapines. Somos un pueblo agradecido y agraciado por Dios, no cabe duda. Y tener a estos hermanos de Puerto Rico y a la hermana de El Salvador que se presentó el jueves fue y es una gran bendición. Yo voy a pedirles de favor que pensemos en un momento determinado a las personas que nos han representado en cónclaves espíritas. Esto que hablo yo es de hace mucho tiempo, de los años 90. Pero recientemente el doctor Gilberto Recinos participó de una reunión en el CEI, creo que en España, ¿verdad? En España, representando al espiritismo guatemalteco, representando a la Escuela de Sófica Luz y Caridad
y representando a Cadena Heliosófica. Edwin se ha paseado por todos lados representando Guatemala. Y no olviden esta parte importante que yo estoy hablando de la representación, porque me va a servir al final de cuentas para hilvanar y atar de lo que yo voy a hablar, ¿sí? No sé cuántos de ustedes tienen lapicero a mano. Que me levanten la mano los que tengan lapicero con ustedes. Entonces yo voy a pedir de favor a Sergio, a quien me da mucho placer y gusto saludarte por acá, Sergio, que lo repartas a quienes han levantado la mano, quienes tienen lapicero. Va una tarjetita para ustedes, ¿sí? Una tarjetita. Esta va a ser una dinámica que vamos a hacer acá con el grupo. No me la van a devolver, no tengan miedo, no les va a pasar nada. Ahí, el guatemalteco es menos desconfiado, pero son los 500 años que tenemos de conquista, ¿verdad? Sí, bueno, pero por eso menciono, a quienes tengan voluntad y deseo y tengan un lapicero a mano, por favor, van a escribir ahí algo tan sencillo. ¿Por qué usted viene a la escuela Luz y Caridad? ¿Por qué usted viene acá? Escriba tres palabras. ¿Por qué usted viene acá? ¿Qué espera usted de venir acá a la escuela? ¿Qué le motiva a venir? ¿Qué consigue viniendo a la escuela? Creo que les puse como 4 preguntas en una, es lo mismo. ¿Qué consigue usted en venir a la escuela? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Qué busca usted aquí? ¿Qué busca? Yo no voy a influir en la respuesta, o sea, anote la respuesta. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Y aparte si lo ha encontrado o no, eso es distinto. Entonces, por favor, escriba ¿qué busca usted al venir a la escuela Luz y Caridad? ¿Qué busca usted del espiritismo? Ya se las puse más amplia. ¿Qué busca usted del espiritismo? ¿Qué busca? ¿Qué busca el espiritismo? ¿Por qué viene acá? Muy bien. Y tú puedes escribirlo también, Sergio. No te me hagas la rata, dicen por ahí. Desentendido. Entonces, no puedes escribir si me haces el favor. ¿Qué busca usted del espiritismo? Como disgrego a veces en mis pláticas, entonces yo llevo unos apuntes. Como vi yo también que el hermano tenía algunos apuntes por acá, es decir, dije, no soy el único, ¿verdad? No soy el único que me queda atrás. Bien, después de esa dinámica, yo creo que ya la mayoría lo hicieron, y si no, no tengan pena, pueden hacerlo en tanto yo estoy hablando. ¿Qué busca usted del espiritismo? ¿Qué busca? ¿Qué busca de venir aquí a la escuela Luz y Caridad? Y ahí manténganlo, ahí manténganlo. Quiero comentarles que el ser humano no es un ser humano dual. No somos mente y cuerpo. Somos seres humanos triales. Mente, cuerpo y espíritu. Es una realidad innegable y sostenida por el más grande académico que a usted se le ocurra. Hay una parte, aunque le llamemos conciencia, y aunque le pongamos el nombre que le querramos poner, hay una parte espiritual en nosotros. La parte física es aquella que nos estamos viendo. Habemos algunos que somos altos y ojos azules como su servidor, ¿verdad? Ya quisiera yo ir a alguien por ahí. Esa es la parte física, lo que lo estamos viendo. Tenemos una parte mental, que nosotros los psiquiatras, pues nos ocupamos de eso, ¿verdad? Nos ocupamos de esa parte emocional, de esa parte psicológica, de esa parte mental. Y está la parte espiritual. ¿Por qué usted está aquí? Ya lo notó, pero sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tenemos un sufrimiento. Yo sería imprudente en pedir que levanten la mano quien no tenga un sufrimiento el día de hoy. Le dijera mentiroso. Ahora, en mi concepción, de las corrientes que yo manejo de la psicología, ojo,
Todos tenemos un dolor, pero el dolor es algo que no podemos eludir, es algo inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Partamos de ello, ¿sí? El dolor es inevitable, todos tenemos dolor. De dolor de muelas, que por cierto me duele una por acá, ya voy a ir con Sergio para que me dé tratamiento. Es muy buen odontólogo, se lo recomiendo. Ya me trató hace como 400 años, hace mucho tiempo. Es muy bueno, pero tu trabajo todavía está ahí, ¿eh? Entonces, desde los dolores físicos hasta los dolores del alma. Pero repito el dicho, el pensamiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Usted está sufriendo porque quiere sufrir. Si tiene todas las herramientas para dejar de sufrir, y no estoy refiriéndome a aquella iglesia, perdón, y lo pongo entrecomillado, engañatontos, que decía pare de sufrir. Esos son comerciantes brasileños que andan por todo el mundo. No me refiero a eso, pero usted sí tiene la opción hoy de dejar de sufrir, hoy. Quizás no la tuvo ayer, pero cuando salga de aquí le va a decir lo que Otodani me dijo, de repente tiene razón. Yo tengo la oportunidad hoy mismo, 1 de agosto, de dejar de sufrir. Si usted desea dejar de sufrir, por supuesto. Sin embargo, a través de los libros y todo lo demás hay una confusión de términos. Y se habla del sufrimiento aquí, el sufrimiento allá. Todo eso es dolor. El dolor es inevitable. Y bien nos lo decía don Genaro Bravo. Sea en trance o como persona. El dolor no lo podemos evitar, no lo podemos quitar. Es inevitable. Es inevitable. Y él decía, el maestro dolor. Porque vaya si no enseña. El dolor nos enseña a cómo actuar. El dolor nos enseña a cómo ser prudente. Pero no tenemos que quedarnos en esa fase o etapa del dolor. Tenemos que trascender. Y oiga los términos que estoy utilizando. Son términos existenciales humanistas, si usted quiere verlo así, y solo sí lo son. Pero nosotros tenemos la capacidad de trascender, de pasar a otro estado mejor, mayor y mejor. Por supuesto que el existencial humanismo tiene una parte que es criticable, y lo evidencio acá, que no creen en Dios y ponen al hombre en primera instancia y a Dios en segunda, aunque crean o no crean en Él. Y Dios es una realidad que no la podemos negar, no la podemos negar. ¿Por qué? Porque es una impronta que está en nosotros. ¿Cómo puede renunciar usted a esa impronta que está grabada en todo su ser? Aunque usted trate de evitarlo, no va a poder. Y aquel o aquella que vaya en contra de la naturaleza divina, fracasa. Usted no puede cometer un aborto sin quedarse impune. Y no hablo solamente de manera legal, lo hablo de manera mental, física y espiritual. No puede. No puede porque está contraviniendo las leyes de la naturaleza, que son leyes de Dios. Napoleón Bonaparte perdió su guerra en la batalla de Waterloo, y no la perdió contra un ejército más poderoso. Los rusos en ese tiempo le hacían los mandados a Napoleón Bonaparte. La perdió por las grandes heladas que había, porque se fue en contra de la naturaleza. Simón Bolívar, con todo su pensamiento que tenía de unir a las naciones, fracasó también en las heladas de los montes. No podemos ir, queridos hermanos, en contra de la naturaleza humana y en contra de la naturaleza no humana, pero que está al servicio nuestro, que ambas son creación de Dios. Por lo tanto, ante esa situación, tenemos que pensar que mucho de nuestra problemática hoy está porque quebrantamos el orden natural. Usted tendrá tos y por ahí oía toser a alguien. ¿Por qué? Porque estuvo caminando descalzo. ¿Por qué? Porque durmió sin la ropa adecuada anoche. Quebrantó las leyes y las normas físicas. Y por eso usted está en sufrimiento, cuando ella está solo en dolor. Usted tiene quebranta las leyes emocionales
aquellas que le dan paz mental, y usted va a tener problemas. Va a tener problemas. Si usted tiene dos parejas, regálenme una y alguien por ahí, ¿no? Son bromas, estoy casado. Si usted tiene dos parejas, dos personas viviendo la paz suya, usted se está metiendo en serios problemas. ¿Por qué? Porque le va a pasar la vida después la factura. Porque no se puede tener dos amores al mismo tiempo. Y yo sí puedo, diría alguien, pero no debe. No debe. Por su salud mental, quítese esa costumbre. Deje a alguien de las dos que esté con su esposa, que es un regalo que Dios le dio para envejecer juntos a pesar de las dificultades. Entonces, si usted viene y quebranta las leyes que son de tipo emocional, usted va a tener dolor. ¿Por qué? Porque usted lo quiso, quebrantó esa ley emocional y usted está con dolor, y dolor fuerte. Y hay quienes todavía se atreven a tener, a pesar del tiempo, a un segundo frente. Problema, dolor emocional. ¿Quién lo buscó? Usted. Luego viene, si usted quiebra el orden espiritual, usted va a tener problemas, y problemas serios, porque a la vida le va a pasar la factura, porque se va a rodear de hermanos espirituales de baja escala, charlatanes o burlones o perversos, y usted va a sufrir las consecuencias, porque usted ha quebrantado el orden espiritual. Entonces, reflexionemos en lo que yo estoy diciendo, y no quiero meterlos a un mundo moralista, ¿no? A pesar de que la moral existe, y cuando dice, ay, tan moral que es este doctor, dirá alguien por ahí, ¿y dónde está la moral? ¿Es que acaso la debo tirar yo al traste de la basura? Cuando mis pacientes me preguntan, doctor, ¿y usted cree en Dios? Yo digo lo que acá me han enseñado, no creo, estoy seguro en Él, estoy seguro de Él. La mayoría de psiquiatras no creen en Dios, acá en Guatemala estoy hablando de eso, y muchos psicólogos no creen en Dios. Y aquel o aquella que cree lo niega y se hace desentendido, como Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque sienten la amenaza, como Pedro la sintió. Entonces, en ese sentido, esto es un sinónimo de muerte. Nosotros, cada vez que quebrantamos el orden natural, físico, mental o espiritual, nos metemos en un sinsentido en la vida. Entramos en la muerte prácticamente. Y por ahí existe un pensamiento, que la paga del pecado es la muerte. Porque si nos metemos en desvaríos, le llame usted pecado, o usted le llame como le llame a lo que ha hecho, o lo que está haciendo, usted está con dolor. Porque la paga del pecado es la muerte. Usted está en la muerte. Pero hablando de la muerte, yo quiero mencionar sobre un poquito sobre la muerte de Jesús. Les comento que además de ser psiquiatra y además de ser psicólogo forense, soy médico forense y tuve a mi cargo hacer muchísimas autopsias, muchísimas autopsias, cantidad, y de lo que usted menos se imagina. Pregúnteme fantasiosamente, ¿no? ¿Y habrá hecho el doctor Octavio una autopsia sobre un muerto, explosión de granada? Sí. De un niño que caminando y corriendo porque va a comprar una cerveza al papá, se cae, se quiebra la botella de cerveza y se corta las venas del cuello. Sí. Y así les ponen una serie de autopsias que yo realicé. Pues en mi vida de médico forense, yo he llegado a una conclusión. Esta no es una conclusión de fe, es una conclusión académica que le expreso ahorita. Como bien decía el hermano, el día de los judíos empieza a las 6 de la tarde. Por eso es de que la gente, cuando hace cuenta de que Jesús resucitó el tercer día, se queda corto, porque hace las cuentas de sábado para domingo o de viernes para domingo y no encajan los 3 días.
Pero si lo hacen a la cuenta que se ha hablado acá, de que el día de los hebreos, de los judíos, empieza a las 6 de la tarde, Jesús tenía que morir antes de las 6 de la tarde. Y aceleraron su muerte. Ese es mi criterio profesional. Porque no era dable, porque iba a celebrar la Pascua a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Como no moría, que era muy fuerte, pues Dios le dio fortaleza en ese momento para que los demás se fijaran y nos fijáramos a la vuelta del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con Jesús? Estando en la cruz, o el madero, no importa lo que usted quiera llamarle, estando en la cruz, le alzan un hisopo, con hiel, decíamos cuando yo era niño, o con vinagre, dice ahora la Biblia reciente, pero le dan a beber algo amargo. Y cuando le ponen en los labios a Jesús ese amargo, dice la Biblia, dice, y Jesús inmediatamente, instantáneamente entregó al Espíritu. Se murió en ese momentito. Lo envenenaron, hermanos. A Jesús lo envenenaron esa élite política de ese tiempo. Élite política que nos habló el hermano acá. Lo envenenaron porque Jesús tenía que morir antes de las 6 de la tarde. Y murió a las 3 de la tarde. Es una hora simbólica si ustedes quieren, pero se llama la hora tercia. Y Jesús experimentó a través de su vida acá la traición. ¿Sí? La traición hecha por Judas. Y le dice Jesús a Judas, aquí habrá alguien que me va a entregar, y más le hubiera valido no haber nacido nunca. ¿Vean esto qué significa? ¿Significa un acto de venganza? No, eso lo dije yo estando patojo, pues. ¡Ay, cabroncito! Te va a llevar el río y más te hubiera valido no haber nacido nunca. Te vas a acordar de mí. Esas palabras no fueron hechas de Jesús en ese sentido, porque las había llamado ya antes amigos. Y para un hebreo, la palabra amigo significa hermano. Por eso era que cuando en la época de Jesús se decía hermano, hoy en día todavía los hebreos dicen hermano, significa amigo. Amigo, realmente amigo. Yo he tenido pacientes, esposas de judíos, dicen, es que sus hermanos van a llegar de visita, es decir, sus amigos. Entonces Jesús había llamado a sus apóstoles hermanos y sabía lo que iba a pasar por Jesús, por Judas. Por eso le dijo, y más que hubiera valido no haber nacido nunca. Yo quisiera haber estado, y de repente lo estuve espiritualmente, no lo sé, cuando Judas le da el beso a Jesús. Imagínense eso, entrega al maestro, le da el beso a Jesús. ¿Y ustedes creen que Jesús se le quedó viendo y con unos ojos así satánicos, diría alguien, quítate de mi vista, hijo de tantas? No, Jesús le amaba, y Jesús en ese momento le perdonó y le manifestó su perdón por amor. ¿Y qué hace usted hoy en día con la gente que le ha ofendido o que cree usted que le ha ofendido? Ya le perdonó. Ya le perdonó. Vaya a ponerse en paz con esa persona ya al salir de aquí y deje de sufrir, porque está sufriendo de por gusto. Vaya a ponerse en paz con esa persona que usted ha ofendido o que le ofendió. Dé la paz. Reciba la paz de esa persona. Me dijo alguien en terapia un día, doctor, yo quiero ponerme en terapia con usted. Mire, estoy sufriendo mucho. Mi esposa me fue infiel y yo vivo con una mujer adúltera, pero doctor, yo la amo, pero quiero que me ayude en el tratamiento con un psiquiatra. Pero óigame, aquí hermanos de Puerto Rico hacemos esta expresión, pero mire, a mí que eso del perdón, eso sí, así, ustedes sabrán qué significa. Me dice, me importa un bledo, perdón. Entonces yo cuando empezaba a ser psiquiatra fue esta consulta y me dije a mí mismo, qué hombre tan duro, no puede perdonar.
Pero a saber en qué cara le puse y me dijo, no me entienda mal, por favor. Yo quiero no que me ayude el tema del perdón, que me ayude a aceptar mi realidad de que convivo con una mujer adúltera, porque yo a esa mujer la amo y amo a mis hijos y quiero recuperar mi hogar. No me trabaje por el tema del perdón, trabájenme por el tema de la aceptación de mi realidad. Y así trabajamos, y así salió adelante esta persona. Yo fui el mayor beneficiado porque aprendí a que existe otra forma de tratar los problemas que no es nada más el perdón, que es la aceptación de la realidad. ¿Ya aceptó usted su realidad? ¿Ya aceptó su realidad de cómo está viviendo en familia, de cómo está viviendo en pareja, de cómo es su realidad dentro de su trabajo? No se vaya necesariamente por el tema del perdón. Empiece a aceptar su realidad. De lo contrario, repito, está sufriendo de por gusto, porque se está haciendo la vida de cuadritos. Se está haciendo la vida de cuadritos. O perdona o acepta su realidad. Pero no espere a que le pidan perdón. Cuando llegaron hacia Jesús 10 leprosos, uno de ellos ya mencionó el querido hermano de Puerto Rico, y curó a los 10. Es como curar hoy a 10 personas con coronavirus, pero de los que el coronavirus quedaban hace un tiempo. El que está hablando ahora, que ya me pasó a mí, es leve. No, el coronavirus fuerte, que murieron muchas personas, ¿no? Amigos y familiares nuestros. ¿No? O que hoy curaran el SIDA, pues, en lo que el coronavirus está viendo, el SIDA está por debajo. Papá me dijo, papá vive afortunadamente, mi madre ya no, mi madre murió, falleció el año pasado. Papá cuando yo iba a Puerto Rico me dijo, hijo, ven, te voy a dar un consejo. Mira, Puerto Rico es bello, y es cierto, es bello, es la isla del encanto, vaya si no, pero hay muchos islas, hijo. Años 90, como que, ¿a qué va? Tenga cuidado, en pocas palabras, tenga cuidado. Imagínense en los años 90, hoy en día cómo estará no solo este país, el nuestro. Y hablando del coronavirus y el SIDA está aumentando así, pues hay que cuidarse. ¿Cómo anda usted de prostitución en prostitución? ¿Ah? El hombre gastando la plata que es de la familia, es que es mi dinero. Mentiras. Ese dinero de la familia, no se equivoque. Y el hombre no debe manejar dinero, tiene que ser la esposa como mejor administradora. Porque el hombre por dinero se prostituye, va de prostituta en prostituta, de amante en amante, arriesgándose a contraer SIDA. Y ahí vive con grandes dolores. ¿Por qué a mí? Mira usted a muchas mujeres pidiendo limosna, viejecitas, y dirá alguien, yo me consuelo de ellas, pobrecita. Sí, muchas de ellas sí, pero la mayoría. ¿Cuántos hijos se sacó, perdón la expresión? ¿Cuántos hijos abortó? Y ese hijo le pudo haber dado hoy un techo, una casa y un hogar seguro, tranquilo y feliz. Entonces son consecuencias de las acciones de los seres humanos las que estamos sufriendo hoy. Por supuesto, también de la vida misma y de otros seres, sí, que vienen a compartir con nosotros para la expiación de nuestras pruebas. Pero por favor, no todo en este mundo es expiación. Esto no es matemática. El poder del perdón existe, pero no lo creemos. No tenemos que pagar. Sí, tiene que pagar. Pero si alguien le perdona la deuda, ¿cómo va a ser que alguien me va a perdonar una deuda? Y si no es capaz entonces de perdonar a alguien que le ha hecho algo, por ese pensamiento. Nos han enseñado de pequeños que nosotros tenemos que ser buenos porque vamos a recibir un premio. Y si nos portamos mal, un castigo. Eso no es así. Immanuel Kant, el gran filósofo, decía que tenemos que ser buenos porque sí, porque esa debe ser nuestra naturaleza humana. Ser buenos por bondad, no por el premio y castigo. Y eso enseñamos mal a nuestros hijos, porque después vendrá alguien que sí les va a perdonar algo y no se lo van a creer. Va a haber alguien que les va a dar un abrazo y no se van a creer en ese abrazo. Va a haber alguien que le va a dar un beso y ese beso lo van a rechazar porque no está acostumbrado a las cosas buenas, sino que el premio y el castigo. Y así nos han hablado siempre. La vida esta, esa es mi opinión personal, y yo
la sostengo. La vida no solamente venimos aquí a expiar pruebas. Es una parte. ¿Quién dice que? Y la parte dinámica y creativa del ser humano, ¿en dónde está? Acepte su realidad y perdone. Y de esos 10 que llegaron con Jesús, esos 10 leprosos, Jesús curó a los 10. ¿Cuántos regresaron a darle las gracias? Uno. Y el extranjero. Uno y el extranjero. ¿Y los otros 9 que andaban contigo, en dónde están? Les preguntó Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, no se hagan la vida de cuadritos. El que conoce la naturaleza humana sabe que como humanos somos no agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. En nuestras mesas, queridos amigos de Puerto Rico, nuestros padres nos han enseñado. ¿Y cómo se dice? Muchas gracias. Ay, buen provecho, se contesta. En otros lugares, cuando uno dice muchas gracias, se quedan viendo. ¿Y gracias de qué está dando este? Porque no es su costumbre, pero la nuestra sí, decir muchas gracias. El ser humano por naturaleza no es agradecido. ¿A cuánta gente le debemos favores si no hemos llegado nunca con humildad a agradecerle? Todavía hoy en día. ¿Cuánta gente se ha portado bien con nosotros y no lo reconocemos? Maestros, un montón. Yo recuerdo maestros que se portaron bien conmigo y nunca tuve la oportunidad, por perezoso en la gratitud, a darle las gracias. Hoy en día digo que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, pero me quedé corto porque no fui agradecido. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo ese Jesús, que es un varón de dolores, es un varón de dolores, sufrió como ustedes no tienen idea, y sufrió lo que nosotros sufrimos, la angustia. Padre le dice a Dios Padre, Padre le dice a su Padre, si no ha de pasar este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Estaba, en pocas palabras, perdónenme, estaba con un chorrillo que nosotros lo hemos tenido cuando estamos mal del estómago. Chorrillo es diarrea. Estaba asustado, sabía de qué muerte iba a morir. ¿Y acaso es bonito? ¿Acaso ustedes creen que Jesús, hombre, fue a la cruz contentísimo que iba a ser clavado en la cruz? Eso es lo que le da a saber quién. Jesús estaba asustado, tenía angustia. La angustia que usted siente hoy. ¿Y quién es Otodani León Oliva como para no sentir angustia? Si el propio Jesús la sufrió. Pero Jesús le dice a Dios Padre en la cruz, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Usted no se ha sentido abandonado por Dios. Pregúntenme a mí un montón de veces. Por supuesto, pero es mi naturaleza humana, chueca, porque somos humanos. Jesús en esa parte humana tuvo angustia y se sintió abandonado por Dios. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que tomar las últimas palabras de Elena Cruz, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se encomendó a Dios. ¿Ustedes ante las dificultades se encomienda a Dios? Yo pienso que sí, muchas veces, pero no siempre. No siempre. Y al último que usted recurre a pedirle es a Dios que le ayude y que le asista. Que le ayude y que le asista. Jesús nos ha dicho la frase que es la plática de hoy, cuando dice, estaré contigo. Yo estoy, dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice todos los días, no dice de vez en cuando, no dice te vengo a visitar cuando a mí se me pegue la gana. Es que es promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál va a ser el fin del mundo? Cuando te mueras va a ser el fin de tu mundo. Pero pasamos a otra etapa. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? No importa. Probablemente estemos hoy en el infierno, sufriendo lo que es una atrocidad, como viviendo el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Y cuando yo le hablaba de las representaciones, ¿se recuerdan? Que el doctor
Bravo ha ido a representar a Guatemala, que yo lo estuve representando a Guatemala y don Genaro en Puerto Rico hace muchos años, que Gilberto Recinos, el doctor, estuvo en España representando a Guatemala en el CEI. No nos olvidemos que aquí nosotros tenemos representantes de Jesús en este mundo, en esta vida, y son los hermanos espirituales. ¿Por qué usted no pide la asistencia espiritual de hermanos de luz? ¿Por qué no pide la asistencia espiritual de ese papá que usted quiso mucho? De esa mamá que Edwin y yo ya no la tenemos. Doña Rogelia, mi segunda madre. Cuando estabas por ahí dije que mi segundo padre, don Genaro. Ya no la tenemos físicamente. Pero ¿por qué no vamos a venir nosotros a decirle, mamita, donde quiera que te encuentres, intercede por mí, ayúdame espiritualmente, necesito de esa ayuda? ¿Y por qué no pedirle a espíritus de luz que han pasado y vienen y se presentan acá en la escuela, que nos asistan, que nos ayudan? Todos ellos representativos del más grande espíritu que en esta faz de la tierra ha habido, Jesús, como dijo el hermano, de Nazaret, el más grande de todos. Le llame usted maestro, le llame usted señor, como le llame, es el espíritu más grande que ha venido a gobernar la tierra y ha pasado de ese plano último que cualquier espíritu, no cualquiera, pero muchos espíritus han alcanzado a un plano crístico mayor. De ese Jesús le estoy hablando yo, y que tiene sus representantes acá en la tierra. Entonces, ¿qué pasó con la muerte de Jesús? Muere Jesús, desencarna Jesús y lo van a enterrar como cualquiera, pero en ese tiempo en una cueva, y ponen una gran piedra ahí a la entrada y ponen soldados para que lo cuiden. Y sucede que hubo un terremoto, un movimiento sísmico como en Guatemala estamos acostumbrados, y se mueve la puerta de entrada, que era esa gran piedra, y quedó expuesta la entrada, y los soldados se asustaron, y ahí llegaron las personas que predicaron por primera vez el Evangelio de Jesús, las dos Marías, María Magdalena, que no era la equivocada le diremos popularmente, no, ella tenía un destino en la proclamación del Evangelio, y la otra María. Y entonces Jesús con su perispíritu les habla y les dice: vayan donde están los apóstoles y díganle que vayan a Galilea, yo me voy a anticipar y allí me verán en Galilea. Y los soldados, que se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, se fueron corriendo a avisar a los sacerdotes del templo. ¿Y qué están diciendo? Sí, y nosotros lo vimos. Ellos también dieron testimonio de que eso ocurrió. Nosotros lo vimos, y los sacerdotes se juntaron con los ancianos e hicieron un cónclave, una reunión, y llegaron al siguiente acuerdo, como pasa en todos los países y en nuestra querida Guatemala con mayor razón. El problema de Juan y los demás, el problema nuestro es la corrupción, el problema mayor que hay, a todo nivel. ¿Son puertorriqueños ustedes? Okay. También en Puerto Rico hay corrupción. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dijeron los sacerdotes y los ancianos: démosle buen dinero a estos soldados para que digan que el cuerpo de Jesús fue robado. Y los sobornaron y les dieron buena plata y fueron diseminando esa idea que todavía hoy en día se encuentra. El cuerpo de Jesús lo sacaron de la tumba. Esa es la idea que mucha gente tiene. No es la idea de que Jesús, ¿sí?, lo resucitó, dicen algunos, o como ustedes le quieran llamar, pero Jesús pasó a otro plano, y sí lo vieron en Galilea, y ahí Jesús les dice lo que yo estoy diciendo: anden, lleven esta buena nueva a todo mundo, la buena nueva que Dios nos ama, y Dios nos ama, y que este es el mensaje, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Usted está en un mundo de sufrimiento ahorita, y digo yo porque quiere sufrir, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Dice, usted decide si sufre o no. Entonces dice: vayan y lleven la buena nueva del amor de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno.
Pero fíjense que a pesar de todo esto, hay algunos discípulos que dudaron. De los 11 discípulos que fueron, porque ya no eran 12, eran 11, todavía hubo algunos que dudaron. Todavía hubo algunos que dudaron. Entonces Jesús les dice, ojo, y con eso termino, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que el amado Jesús, nuestro Señor, es precisamente el dueño y gobernador de este mundo terrenal. Entonces Jesús nos dice la frase que nos trae en la plática de hoy: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dígame usted lo que escribió, dígame lo que escribió, léame lo que escribió usted ahorita en ese papelito. ¿Qué busca acá en la escuela? ¿Qué busca el espiritismo? ¿Qué ha encontrado acá? El micrófono no es suyo, pero sí la palabra. Dígame. Y por eso estamos terminando. Dígame. ¿Qué escribió? Buenas tardes, hermanos. Lo que yo escribí es amor, felicidad y buena conducta contigo mismo. Amor, felicidad y buena conducta. Que se les vaya quedando. Amor, felicidad y buena conducta. Es decir, mejor lo voy a poner de lleno. Jesús ofrece el Paráclito. Y aquí se debate la Iglesia Católica, que es el Espíritu Santo, con el espiritismo, que es el propio espiritismo. Jesús ofrece el Consolador, que va a quedar con nosotros. Jesús nos ha ofrecido estar con nosotros hasta el último día del fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús entonces nos está diciendo con eso: estoy presente contigo todos los días espiritualmente y en representación con los buenos espíritus. Pero aparte nos ha ofrecido el Consolador, el Paráclito. El libro que ha mencionado el hermano, yo los invito a leer, se llama Cristianismo y Espiritismo, de León Denis, 1898. Es una joya de libro. Búsquenlo, está en internet, pero se consigue casi de todo el internet, ¿sí? Hay que leer Cristianismo y Espiritismo de León Denis, hay que leer el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, y hay que leer el libro del Génesis, ¿sí? En sus ítems del 31 al 40, del 37 al 41. Ahí nos habla lo que yo les estoy hablando. Entonces, ¿qué nos ofrece el espiritismo? Ser ese consolador que nosotros necesitamos, lo que Jesús ha ofrecido. ¿Y qué ofreció Jesús? Usted lo puso ahí muy bien. ¿Qué ofreció Jesús con el consolador? ¿Tener qué? Amor. Amor. ¿Quién más escribió? ¿Quién quiere leer lo que escribió? Vean lo que Jesús ha ofrecido a través del Consolador, que es el espiritismo. ¿Alguien más quiere leer? ¿Sí, Edwin? Aprendizaje, sentirse bien, orar y protección. Excelente. Vean si no ofrece eso el Consolador. Consolador es el que consuela. El que consuela es el Consolador. Pues es la palabra Consolador. Y Consolador significa, y lo pongo yo acá, este es extraído de un libro espírita: confortar, animar, alentar, consolar y aliviar la aflicción. En pocas palabras, dos cosas se resumen: en ser un alentador. ¿Quién te anima a aprender en el aprendizaje? Si no son las fuerzas espirituales, si no hubiese eso como consolador ofrecido por Jesús, te quedas sin aprender. Esa fuerza que te mueve para el aprendizaje. Alentador y ayudador. Eso significa ser el Paráclito. El Paráclito, que se viene esa palabra desde el Evangelio de Juan, que es el menos entendido, es el que da más confusión, porque Juan habla del Espíritu de verdad. De ahí toma el catolicismo su espíritu de verdad y lo toma el espiritismo también. El Consolador en el espiritismo es el espíritu de verdad. La fuente, el origen es el mismo. Nos estamos peleando entre religiones y espiritismo cuando hay otras corrientes materialistas a quienes debemos hacer la guerra. Ya no más guerra entre gente que creemos en Dios, por favor. Ellos creerán de una manera y nosotros de otra. ¿Y quién tiene la razón? Todos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad?
usted, yo. No es mucho ufanarme de eso. Claro, yo tengo que defender mi fe, por supuesto, y si mi fe está puesta en el espiritismo, yo he vivido grandes experiencias en mi fe, es la que voy a defender. Pero no será una utopía pretender que solamente yo tengo la razón. Ojo con lo que estoy hablando, esa es filosofía si usted quiere, pero medítelo. ¿Alguien más que haya puesto algo? 2 personas más para ir terminando. Me tocó bailar con la más fea, digo yo a veces en las pláticas, y me dijo alguien en una plática, por favor doctor, ya no diga que le tocó bailar con la más fea, porque ¿sabe qué? A veces las más feas bailamos mejor. Y tiene razón. Dígame, ¿qué puso usted? Yo vengo aquí y encuentro siempre paz y tranquilidad. Qué belleza. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad, ya cuando salgo de aquí salgo tranquila, segura y con otros deseos. ¿No es eso consolar su alma, querido hermano? Por supuesto, ese es el consolador del que Jesús ha ofrecido. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? Sí, por favor. No lo escribí yo, pero lo voy a decir personalmente. Yo estoy aquí por amor a Dios, el Divino Maestro Jesús, porque todavía también tengo imperfecciones. Entonces, para ver cómo me consolar, como dijo el Divino Maestro Jesús, aprender todo lo que me están dando los hermanos protectores, como el hermano que habló y todo eso. Entonces, yo estoy aquí para vivir en paz y yo mismo en pensamiento y mi alma. Por supuesto, y es un gran bálsamo, ¿verdad? El consolador es un bálsamo que quita todo sufrimiento, todo dolor y que no nos hace sufrir bajo ningún punto de vista. Termino la frase que yo dije: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y al igual que ofrecer, que lo dije y lo pedí al inicio, querido maestro Genaro Bravo, yo sé que usted está con nosotros en este momento, indudablemente. Siento su presencia ahorita, no sé si por emoción, pero estoy seguro que siendo su casa esta, don Genaro Bravo Fernández, a quien quiero enormemente, reciba por favor este último aplauso que yo quiero brindarles con toda la hermandad. Muchas gracias.